Bueno, hola para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro capítulo número 5, en este caso en nuestro curso de Arduino. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre el sensor de temperatura LM35. Vamos a empezar a hablar sobre su funcionamiento, su ficha técnica, cuál es su utilización y vamos a ver la parte introductiva en Arduino con el software Tinkercad. Espero les guste, denle like, suscríbanse y empezamos. ¿Qué es el sensor de temperatura del M35? Bueno, el sensor de temperatura es un circuito electrónico que puede medir temperatura y es un sensor análogo, es decir, que nos proporciona un voltaje de salida que varía en el rango de temperatura desde menos 55 grados a 150 grados. Este sensor es muy popular dentro de la industria electrónica, ya que es un sensor, se puede decir que es no, se puede decir que es bastante preciso para lo que vale y es barato y se puede utilizar en varios proyectos. Aquí vemos las fichas técnicas, la parte izquierda, en la parte izquierda vamos a ver el tipo de encapsulado que hay para este sensor. Vemos el encapsulado aquí que parece como un transistor y vemos el encapsulado que parece ya como un sensor de potencia. Es un poco más grande, aguanta más temperaturas y transmite mejor el voltaje. Bueno, tenemos nuestra parte, el sensor consta de tres páticas, se puede decir, o tres pines. El pin de la izquierda, así como vemos el sensor, es el pin de voltaje. El pin de la mitad es el voltaje de salida, que es nuestra señal. Y el pin de la derecha es el GND. Este sensor, vamos a hablar sobre su rango, o bueno, su salida analógica, él va a proporcionar sobre 10 milivoltios por grado centígrado. Sigamos. Bueno, ya vimos que tiene una resolución de 10 milivoltios por grado centígrados. El voltaje de alimentación varía desde 4 voltios hasta 20 voltios, un total de 20 voltios. Y su medición es análoga, ¿no? Así que vamos a requerir en el Arduino leer esta señal análoga para poder utilizarlo. No requiere calibración, tiene tres pines de salida como ya lo vimos. Su consumo de corriente pues obviamente es muy pequeño, es de 60 microamperios. Y tiene varios empaquetados como ya lo habíamos visto anteriormente, que varían dependiendo ya a su uso, su potencia, donde esté el sensor ubicado, qué ambientes físicos son los que se va a encontrar el sensor para que pueda funcionar de buena forma. Bueno, ¿cómo se usa el sensor de temperatura del M35? Pues es muy sencillo. El sensor de temperatura puede utilizarse tanto de forma análoga, es decir, acompañado de una electrónica análoga, como vemos en la imagen superior en la imagen derecha, y también utilizar un microcontrolador como herramienta para poder procesar esta señal. ¿En qué varía esto? Pues obviamente varía en las habilidades que requieran el tipo de implementación y la complejidad. Los circuitos análogos por lo general se basan en amplificadores operacionales y estamos variando esta señal en un rango que nosotros decíamos que va determinada por una ganancia. Aquí digamos tenemos un amplificador eh, inversor con ganancia RF sobre RI y vamos a tener un voltaje de salida pues proporcional al valor de las resistencias que nosotros tengamos. En el microcontrolador lo que vamos a tener es una programación, vamos a programar nuestro microcontrolador y vamos a eh, adaptar esa señal y tomar decisiones a través de la adaptación, el mapeo, la escalización de la señal del sensor LM35. Vamos a ver sus aplicaciones y dónde podemos implementar estos sensores de temperatura. Sigamos. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos proporciona el datasheet. Acaba de recordar que el sensor lo puede fabricar
cualquier empresa. Entonces, importante buscar el datasheet de la empresa que fabricó el sensor, ya que pueden variar los rangos de temperatura. Esta tabla, si ustedes la ven, voy a poner aquí mi cámara, es una tabla de temperatura con respecto a voltaje, ¿no? O voltaje con respecto a temperatura. Y vemos que este sensor se comporta de una forma lineal. Entonces, él nos va a entregar una temperatura lineal con respecto al voltaje. Es muy importante tener en cuenta ya que si queremos tener una precisión totalmente exacta de la medida de nuestro sensor, pues cabe aclarar que podemos recurrir a la tabla, analizar la recta, las pendientes, y poder programar esto en un microcontrolador o adaptar un circuito análogo según la tabla temperatura-voltaje. En la izquierda tenemos estas son señales respecto a sensores TMP36, 35, 37 y el de la derecha son sensor LM35. Ahorita en la aplicación y en la simulación vamos a ver un sensor TM36, pero pues es muy similar. Es muy similar al LM35 y lo importante es que se quede en claro cómo poder utilizar un sensor de temperatura. Vale, seguimos. Aplicaciones del sensor de temperatura. Bueno, tenemos técnicas de control mediante on-off, que es como la más utilizada en la industria, la más utilizada en aplicaciones pequeñas, en incubadoras, en cultivos pequeños, cualquier cosa que requiera un control de temperatura, la técnica on-off es muy utilizada porque es muy fácil, sencilla y fácil de hacer. También podemos hacer un control PI de temperatura, ya sea de un motor, de cualquier cosa que vamos a controlar la temperatura, podemos realizar un control PID con este sensor. Obviamente teniendo en cuenta que debemos tener un actuador para poder regular la temperatura y variarla. En este caso, si vemos la planta a la derecha, tenemos un bombillo halógeno y un ventilador. Y el sensor se encuentra ubicado en el bombillo o entre los dos. Así que en este caso estaría controlando la temperatura del bombillo. La carga sería como tal el bombillo y el actuador sería como tal el ventilador, que sería como una perturbación del sistema. En la parte superior derecha tenemos pues una aplicación sencilla que es leer en el Arduino la temperatura y mostrarle un display 7 segmentos, perdón, 7 segmentos, no, display 16 por 2, LCD. Ya vamos a hacer un video como tal de este display, vamos a enseñar a programarlo por comunicación IoC. Y abajo en la parte superior izquierda tenemos una activación, un control on-off, pero tenemos un módulo Wi-Fi que va a transmitir los datos a una SCADA y vamos a poder monitorear los datos a través de internet, ¿sí? Esto pues ya es un proyecto más de IoT y también vamos a ver si podemos realizar videos sobre cómo utilizar los módulos Wi-Fi y algún otro módulo para poder transmitir datos. Sería muy interesante. Listo. Perdón. La aplicación Tinkercad va a ser muy fácil. Vamos a utilizar el TMP36. Igualmente les voy a explicar cómo es la función con el M35. Es igual. El encapsulado es muy parecido. Y vamos a ver. Vamos a hacer un control on-off muy básico con tres sencillos bombillos. Vamos a apagar estos tres LEDs, perdón, bombillos no LEDs, dependiendo de una temperatura distinta que nosotros queramos. Y listo, bueno, vamos para allá. Ok, listo. Aquí tenemos nuestra simulación en Tinkercad. Aquí en nuestra parte derecha tenemos nuestro código. Y contamos con tres variables. Vamos a explicar primero el hardware. Entonces, el TMP36 es lo mismo. Vemos que en la pata izquierda está nuestro voltaje. En este caso es un voltaje 5 voltios.
En la pata del medio tendremos, o en el pin del medio tendremos una lectura análoga a cero, la vamos a leer en el puerto a cero. Y pues en la última pin vamos a tener tierra. ¿Sí? Vamos a tener tres salidas digitales conectadas del pin 7, 6 y 5 del Arduino, pues a tres LEDs con sus respectivas resistencias. Estas resistencias por lo general son de 220 ohmios. Tenemos un multímetro y vamos a ver cómo varía el voltaje respecto a la temperatura, que pues ya lo vimos en nuestras tablas. Vamos a ver que este voltaje, si va variando la temperatura de este sensor, pues el voltaje tiene que ser proporcional, o sea, tiene que ser lineal, ¿cierto? Bueno, vamos a explicar el código. El código es muy sencillo. Tenemos tres constantes enteras de LEDs para poder prender y apagarlos. Una que es temperatura. Las declaramos como salida en el void setup. Iniciamos nuestro pin serial a 9600 baudios para poder hacer nuestra comunicación en monitor serie. Y en el void lab, pues en este caso es para el sensor de temperatura del TMP36, vamos a leer nuestra variable análoga del puerto a 0. Vamos a escalizarla de 0 a 1023, de menos 50 a 450. ¿Por qué estos rangos? El sensor de temperatura tiene un desfase de 50 milivoltios. Entonces, para que sea un rango de menos 50, de 0 a 500, es decir, de 0 a 5 voltios, sí, lo que estoy aquí es transmitiendo voltaje, pues ponemos un voltaje de menos 50, un rango de menos 50 a 450. Imprimimos esto a través del serial.print y tenemos un delay de 100 milisegundos. Este delay pues es para que los datos no nos empiece a bajar tan rápido, ¿no? Esto es como sería un tiempo de muestreo de datos. Es importante que cuando se hace un control PID o algún tipo de control más, por así decirlo, formal, nuestra lectura esté dentro de un temporizador, ¿cierto? Puede ser un temporizador programado, es decir, que haga una interrupción desde software, o puede también ser un temporizador haciendo una interrupción desde hardware. Esto, si hacemos un video, aunque la idea es enfocarnos en la parte electrónica, vamos a ver los temporizadores en el Arduino. Y aquí vamos, bueno, para el LM35 vamos a explicar esta programación. Es muy sencillo. Igualmente leemos el pin análogo a 0. Lo mapeamos. Este caso es 0 a 1023 de 0 a 5000. ¿Por qué de 0 a 5000? Pues porque vamos a variar el voltaje desde 0 hasta 5000 milivoltios, que son 5 voltios. Si tuviéramos aquí 12 voltios, pues sería de 0 a 12000 y así sucesivamente. Vamos, esa temperatura, pues la temperatura va a ser el voltaje dividido entre 10. ¿Por qué? Porque entre 10, porque pues son 10 milivoltios por grado centígrado que nos da. Entonces dividimos ese voltaje entre 10. Y vamos a imprimir la temperatura y esperamos un delay de 100 milisegundos también. ¿Listo? Ahora vamos a empezar. Esto es un condicional, un sistema condicional. Se puede hacer también un switch case. Si la temperatura está entre el rango de 0 a 50 grados, pues me va a prender este LED 1. Si la temperatura está de 50 a menos 75 grados, pues va a prender este LED 2. Y si la temperatura está entre 75 y 100 grados, va a prender este LED 3. Y así sucesivamente, pues dependiendo del cambio de temperatura va a prender estos. Es decir, un control, pues se puede decir que es on-off. Listo, vamos a iniciar la simulación. Vemos que el sensor tiene una temperatura aproximada de 25 grados. Aquí vemos en el monitor serial 24 grados. Sí, y si variamos nuestra temperatura, estamos entre 48, pues muestra 47 grados. Y vemos que el LED 1 se prendió. Tenemos un voltaje de 979 milivoltios y va a aumentar a medida que aumenta la temperatura. Listo. Seguimos variando el voltaje. Entonces,
vamos a tener un voltaje de 71 grados centígrados que pertenece a un voltaje de 1.22 voltios. Y aquí en el monitor serial tenemos un voltaje, una temperatura de 71 grados. Vemos que está haciendo perfecta la escalización a través del mapeo. Importante que mapeen bien o conviertan bien su variable de lectura análoga a temperatura para que el sensor tenga una muy buena resolución, muy buena precisión. Algunas veces se hace un promedio, se suman 10 muestras y se divide entre 10 para poder hacer un promedio más exacto. En este caso pues no lo vamos a hacer porque pues es una aplicación sencilla para que vean cómo funciona el sensor. Y listo, entonces si variamos el voltaje, es decir, si pasamos más de 75 grados, estamos en 71 grados, pasamos a 75 o 76, vemos que se prende el LED 3 hasta 100 grados, 96 grados, 101 grados, ya nuestro LED se apaga. Y bueno, para el caso de grados negativos, pues no tenemos programado nada, pero también podríamos programar algo. Que se prenda algo, ejecute alguna acción, manda alguna señal eléctrica, etcétera. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Y si tienen alguna duda, pues háganla saber en la caja de comentarios. Y muchas gracias por ver el video. Y espero verlos en un pronto video. Suscríbanse, denle like. Y gracias. Hasta luego.